Día de las Letras Gallegas. La fecha de celebración de este evento, el 17 de mayo, se debe a que en tal día como hoy, en 1863, se publicó en Vigo el primer ejemplar de la obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que marcaría el inicio del Resurdimento, o Renacimiento Cultural de Galicia. Es día festivo en Galicia. Entre las 60 figuras homenajeadas, estas son la primera y la última. En 1963, Rosalía de Castro. En el 2022, Florencio Delgado. Yo os voy a leer un cuento de Rosalía de Castro publicado en el libro El Pozo de la Vida y otros cuentos. María Rosalía Rita de Castro nació en Santiago de Compostela el 23 de febrero de 1837 y murió en Padrón el 15 de julio de 1885. Poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano, considerada entre los grandes poetas de la literatura del siglo XIX. El cuento que he elegido se titula La Resucitada. La Resucitada. Ardían los 4 blandones soltando gotazas de cera. Un murciélago, descolgándose de la bóveda, empezaba a describir torpes curvas en el aire. Una forma negruzca, breve, se deslizó al ras de las losas y trepó con sombría cautela por un pliegue del paño mortuorio. En el mismo instante abrió los ojos Dorotea de Guevara, yacente en el túmulo. Bien sabía que no estaba muerta, pero un velo de plomo, un candado de bronce, la impedían ver y hablar. Oía, eso sí, y percibía, como se percibe entre sueños, lo que con ella hicieron al lavarla y amortajarla. Escuchó los gemidos de su esposo y sintió lágrimas de sus hijos en sus mejillas blancas y yertas. Y ahora, en la soledad de la iglesia cerrada, recobraba el sentido y le sobrecogía mayor espanto. No era pesadilla, sino realidad. Allí el féretro, allí los cirios, y ella misma, envuelta en el blanco sudario, al pecho el escapulario de la Merced. Incorporada ya, la alegría de existir se sobrepuso a todo. ¡Vivía! ¡Qué bueno es vivir, revivir, no caer en el pozo oscuro! En vez de ser bajada al amanecer, en hombros de criados a la cripta, volvería a su dulce hogar y oiría el clamoreo regocijado de los que la amaban y ahora la lloraban sin consuelo. La idea deliciosa de la dicha que iba a llevar a la casa hizo latir su corazón, todavía debilitado por el síncope. Sacó las piernas del ataúd, brincó al suelo y con la rapidez suprema de los momentos críticos combinó su plan. Llamar, pedir auxilio a tales horas sería inútil y de esperar el amanecer en la iglesia solitaria no era capaz. En la penumbra de la nave creía que asomaban caras fisgonas de espectros y sonaban dolientes quejumbres de ánimas en pena. Tenía otro recurso, salir por la capilla del Cristo. Era suya, pertenecía a su familia en patronato. Dorotea alumbraba perpetuamente con rica lámpara de plata a la santa imagen de Nuestro Señor de la Penitencia. Bajo la capilla se cobijaba la cripta, enterramiento de los Guevara Benavides. La alta reja se columbraba a la izquierda, afiligranada, tocada a trechos de oro rojizo rancio. Dorotea elevó desde su alma una deprecación fervorosa al Cristo. Señor, que encontrase puestas las llaves, y las palpó. Allí colgaban las 3, el manojo, la de la propia verja, la de la cripta a la cual se descendía por un caracol dentro del muro, y la tercera llave, que abría la portezuela oculta entre las tallas del retablo, y daba a estrecha calleja donde erguía su fachada infanzona el caserote Guevara, flanqueado de torreones. Por la puerta excusada entraban los Guevara a oír misa en su capilla sin cruzar la nave. Dorotea abrió, empujó. Estaba fuera de la iglesia, estaba libre. 10 pasos hasta su morada. El palacio se alzaba silencioso, grave, como un enigma. Dorotea cogió
el aldabón trémula, cual si fuese una mendiga que pide hospitalidad en una hora de desamparo. ¿Esta casa es mi casa, en efecto?, pensó al secundar el aldabonazo firme. Al tercero se oyó ruido dentro de la vivienda, muda y solemne, envuelta en su recogimiento como en larga faldamente de luto, y resonó la voz de Pedralbar, el escudero, que refunfuñaba. ¿Quién llama a estas horas? ¿Qué comido le vea yo de perros? Abre, Pedralbar, por tu vida. Soy tu señora, soy doña Dorotea de Guevara. Abre presto. Váyase, Nora mala, el borracho, si salgo a fe que lo ensarto. Soy doña Dorotea, abre. ¿No me conoces en el habla? Un reniego enronquecido por el miedo contestó nuevamente. En vez de abrir, Pedralbar subía la escalera otra vez. La resucitada pegó 2 aldabonazos más. La austera casa pareció reanimarse. El terror del escudero corrió al través de ella como un escalofrío por un espinazo. Insistía el aldabón, y en el portal se escucharon taconazos, corridas y cuchicheos. Rechinó al fin el claveteado portón entreabriendo sus 2 hojas, y un chillido agudo salió de la boca sonrosada de la doncella Lucigüela, que elevaba un candelabro de plata con vela encendida y lo dejó caer de golpe. Se había encarado con su señora, la difunta, arrastrando la mortaja y mirándola de hito en hito. Pasado algún tiempo, recordaba Dorotea, ya vestida de acuchillado terciopelo genovés, trenzada la crencha con perlas y sentada en un sillón de almohadones al pie del ventanal, que también Enrique de Guevara, su esposo, chilló al reconocerla. Chilló y retrocedió. No era de gozo el chillido, sino de espanto. De espanto, sí, la resucitada no lo podía dudar, pues acaso sus hijos, doña Clara de 11 años, don Félix de 9, ¿no habían llorado de puro susto cuando vieron a su madre que retornaba de la sepultura? Y con llanto más afligido, más congojoso que el derramado al punto en que se la llevaban. Ella, que creía ser recibida entre exclamaciones de intensa felicidad. Cierto que días después se celebró una función solemnísima en acción de gracias. Cierto que se dio un fastuoso convite a los parientes y allegados. Cierto, en suma, que los Guevara hicieron cuanto cabe hacer para demostrar satisfacción por el singular e impensado suceso que les devolvía a la esposa y a la madre. Pero doña Dorotea, apoyado el codo en la repisa del ventanal y la mejilla en la mano, pensaba en otras cosas. Desde su vuelta al palacio, disimuladamente, todos la oían. Dijérase que el soplo frío de la huesa, el hálito glaciar de la cripta, frotaba alrededor de su cuerpo. Mientras comía, notaba que la mirada de los servidores, la de sus hijos, se desviaba oblicuamente de sus manos pálidas, y que cuando acercaba a sus labios secos la copa del vino, los muchachos se estremecían. ¿Acaso no les parecía natural que comiese y bebiese la gente del otro mundo? Y doña Dorotea venía de ese país misterioso que los niños sospechan aunque no lo conozcan. Si las pálidas manos maternales intentaban jugar con los bucles rubios de don Félix, el chiquillo se desviaba, descolorido él a su vez, con el gesto del que evita un contacto que le cuaja la sangre. Y a la hora medrosa del anochecer, cuando parecen oscilar las largas figuras de las tapicerías, si Dorotea se cruzaba con doña Clara en el comedor del patio, la criatura, despavorida, huía al modo con que se huye de una maldita aparición. Por su parte, el esposo, guardando a Dorotea tanto respeto y reverencia que ponía maravilla, no había vuelto a rodearle el fuerte brazo a la cintura. En vano, la resucitada tocaba de arrebol sus mejillas, mezclaba sus trenzas cintas y aljófares y vertía sobre su corpiño pomitos de esencias de oriente. Al trasluz del colorete se transparentaba la amarillez cérea. Alrededor del rostro persistía la forma de la toca funeral, y entre los perfumes sobresalía el vaho húmedo de los panteones. Hubo un momento
en que la resucitada hizo a su esposo lícita caricia. Quería saber si sería rechazada. Don Enrique se dejó abrazar pasivamente, pero en sus ojos negros y dilatados por el horror que a pesar suyo se asomaba a las ventanas del espíritu, en aquellos ojos un tiempo galanes, atrevidos y lujuriosos, leyó Dorotea una frase que zumbaba dentro de su cerebro, ya invadido por rachas de demencia. De donde tú has vuelto no se vuelve. Y tomó bien sus precauciones. El propósito debía realizarse de tal manera que nunca se supiese nada. Secreto eterno. Se procuró el manojo de llaves de la capilla y mandó fabricar otras iguales a un mozo herrero que partía con el tercio a Flandes al día siguiente. Ya en poder de Dorotea las llaves de su sepulcro, salió una tarde sin ser vista, cubierta con un manto. Se entró en la iglesia por la portezuela, se escondió en la capilla de Cristo y al retirarse el sacristán cerrando el templo, Dorotea bajó lentamente a la cripta, alumbrándose con un cirio prendido en la lámpara. Abrió la mohosa puerta, cerró por dentro y se tendió, apagando antes el cirio con el pie. La Santa Compaña. No es posible el secreto. Quien con ella se topa, incorporado queda al alucinante hueste. A partir de entonces, el fin de su vida está emplazado a fecha próxima. Procesiona en las noches brumosas por las fragas del país. Son siluetas vagarosas, blanquecinas. Transitan entre la espesura portando hachones encendidos que parpadean con el viento ululante. Suelen integrarla hasta 2 docenas de almas en pena, semejantes, como repetidas, y las precede una de mayor estatura. El hombre sorprendido por el cortejo, también llamada estadea, siente por él una atracción irresistible y se aproxima para palpar aquellos bultos inasibles, como formados de los mismos jirones de niebla que desdibujan los troncos de los árboles. No hay huida posible, ya que en cualquier dirección que se emprenda volverá a aparecer el conjunto fantasmal. De pronto, el último de sus componentes entregará su vela al sorprendido para que se incorpore a la penitencial caminata. A la mañana siguiente, el elegido creerá por un momento que todo fue un mal sueño, mas no es así, sino realidad ineluctable. Su aspecto físico comenzará a desmejorar, perderá la voluntad, el apetito, la alegría. Aunque acuda a los mejores médicos, ninguno lo sanará, sencillamente porque para su situación la ciencia no tiene remedio, consumiéndose a ojos vista hasta ser solo piel y huesos, morirá al poco. Nadie dirá la causa, aunque todos la sospechen, porque sobre la Santa Compaña mejor es callar. Dicen que acudiendo a San Andrés de Teixido siquiera una vez, tal vez sí pueda evitarse el encuentro, pero en estos mundos de lo incierto nada es del todo seguro. Uno de los temas más interesantes y que más llama la atención a los niños es el tema de las brujas en la literatura infantil, tema que ha causado más de alguna controversia porque, si las brujas son tan feas y malas como todos piensan, ¿será bueno incluirlas en las listas de libros para los niños? Para eso vamos a detallar una breve historia sobre el origen de las brujas. ¿Qué se entiende por bruja? Según la RAE, mujer que según la opinión vulgar tiene pacto con el diablo y por ello poderes extraordinarios. En los cuentos infantiles tradicionales, mujer fea y malvada que tiene poderes mágicos y que generalmente puede volar montada en una escoba. Según el diccionario español, es una figura de la imaginería popular que se relaciona con el mal, con la perversidad. Según diccionario Tripod, representa el poder del mal que ha de ser combatido y destruido. Representa la parte regresiva de todo ser humano. Es villana permanente en los cuentos de hadas. Como podemos darnos cuenta, en muchos lugares y culturas y por muchos años se ha conocido al personaje bruja como una mujer malvada,
con poderes sobrenaturales utilizados para hacer el mal. Además, se la ha relacionado con ciertos objetos e incluso animales que han pasado a ser en el inconsciente colectivo de las personas característicos de las brujas. Así encontramos algunos elementos como la escoba, las telas de arañas, la ropa oscura, las verrugas, la olla con pócimas y el sombrero en punta, y animales como el típico gato negro, el cuervo, los sapos, culebras, murciélagos, búhos y ratones. Pero realmente la palabra bruja significa mujer sabia, y eran simples mujeres entendidas en varios temas mágicos. Estas mujeres eran conocedoras del gran poder de las hierbas y plantas, y esto podían utilizarlo para hacer el bien o el mal, ya que sabían cómo preparar una poción a base de plantas que curasen una enfermedad, y también qué plantas son las más venenosas. La escoba es un símbolo. La utilizaban para expulsar de sus casas la energía negativa, igual que los gatos negros. Tenían gatos de este color porque tienen el don de absorber toda la energía negativa que hay allá donde se sientan. Desgraciadamente, esa vieja superstición que dice que los gatos negros dan mala suerte aún sigue viva. Muy poca gente sabe que se creía esto porque los paganos en la magia pensaban que por la noche las brujas se convertían en sus propios gatos negros. Las brujas suelen tener un aspecto feo y perverso. Hay brujas de todo tipo, algunas son altas y flacuchas, otras son bajitas y regordetas, pero ambas se caracterizan en la mayoría de los casos por ser viejas, tener la cara arrugada, una nariz grandota, una fea verruga, uñas largas, dedos flacos y arrugados, una joroba, mentón puntiagudo, y la tez puede ser muy pálida o en algunos casos verdosa. Visten ropas anchas y oscuras y sus zapatos son puntiagudos. Estas brujas además tienen ciertas conductas propias, como que tienen la facultad de volar, nunca lloran, viven por varios siglos, viven en un castillo o en una casona solitaria, o por lo menos sin compañía humana. No les gusta el amor ni los buenos sentimientos. Son prepotentes, mandonas, gritonas, testarudas, soberbias y sin sentido del humor. Tienen un gran libro viejo donde consultan para preparar sus conjuros y hechizos con distintos propósitos. Pueden ser para hacer daño a quien se odia, para atraerse la pasión amorosa de alguien, para invocar a los muertos, para suscitar calamidades e impotencia contra enemigos, rivales u opresores reales o imaginarios, para resolver un problema el cual se ha convertido en obsesión y ya no importa por qué medio se resuelve. Por otra parte, encontramos que en los libros como La Bruja Moon y La Bruja Bella y el Solitario, este personaje utiliza sus poderes para realizar travesuras. En el de La Bruja Bella y el Solitario es solo en un comienzo cuando cuenta que ella juega a cambiar las cosas en Santiago. En cambio, en La Bruja Moon podemos verlo a lo largo de toda la obra, pues en cada cuento la bruja hace hechizos que no provocan males a personas, son más bien graciosos, pues ninguno le resulta y termina metiéndose en varios problemas. Conclusión. Las brujas han sido caracterizadas por pequeños y grandes, de manera negativa. Se les han atribuido las cualidades de la fealdad y la maldad, además de ciertos objetos y animales. También podemos decir que todas las brujas de los cuentos son las que muestran la magia y la fantasía, las que dan vida a los cuentos, son las que aportan la parte adversa que está presente en todas las cosas. Creemos que es importante que las brujas estén presentes en la literatura infantil, ya que representan al antagonista, representan lo malo que está presente en la vida cotidiana, ya que no podría haber solo personajes buenos en los cuentos para niños, pues sería como aislarlos de la realidad, que así como tiene muchas alegrías, también tiene muchas situaciones adversas que debemos saber enfrentar. De hecho, cada día son más los niños que desde pequeños sufren por problemas familiares y sociales. Además, estos cuentos entregan un mensaje de esperanza, pues en todos lo malo es castigado,
y los personajes buenos, aunque les cueste bastante derrotar a los villanos, siempre de una u otra manera logran con valentía triunfar y salir airosos. Así muestran a los niños que es posible vencer los miedos y superar los problemas por más difíciles que parezcan. Pero recalcamos que es importante fijarse de qué manera se trata a las brujas en los libros, pues si se presenta de una manera muy brusca a los niños muy pequeños puede causarle ciertos temores y problemas, o si se hace leer libros de brujas muy simples a niños mayores, estos pueden perder el interés por la lectura. Pero esto es una recomendación general, no solo para los libros de brujas, sino para todos. Es importante estudiar bien todos los personajes, el asunto, el ambiente y en general todos los elementos de un libro antes de darlo a leer a los niños. Cuentos de la bruja Mon, de Pilar Mateos. El eco. La bruja Mon estaba rabiosa, llevaba toda la tarde portándose bien, ya no podía resistirlo más, necesitaba urgentemente molestar a alguien. Pensó, si pasara una niña por aquí, la convertiría en una tortuga, y miró a lo lejos, por el camino del puente, a ver si venía alguna niña. No venía ninguna. La bruja Mon volvió a pensar, si pasara por un niño por aquí, lo convertiría en un elefante. Y miró a lo lejos, por el camino de la montaña, a ver si venía algún niño. No venía ninguno. La bruja Mon exclamó, ¡qué rabia! Y siguió andando a la pata coja. Cuando llegó a la montaña, divisó la boca de una cueva. Mira qué bien, se dijo, ahí dentro habrá murciélagos. Los convertiré en ballenas y así no habré perdido la tarde. Se asomó a la cueva y vio las peñas húmedas, el techo altísimo, la galería oscura y sin final, pero no encontró ni un solo murciélago. ¡Qué raro!, comentó la bruja. En las cuevas siempre hay murciélagos. ¡Murciélagos!, repitió una voz. Eso es lo que estoy buscando, contestó la bruja, distraída. Pero no hay ninguno. ¡Ninguno!, afirmó la voz. Es lo que acabo de decir, dijo la bruja un poco molesta. Es lo que acabo de decir, dijo la voz. La bruja Mon se puso de muy mal humor. Yo lo he dicho primero, voceó. Yo lo he dicho primero, insistió la voz. La bruja Mon miró al fondo de la cueva para ver quién hablaba y por más que miró y remiró, no vio a nadie. ¿Dónde te escondes?, preguntó. ¿Dónde te escondes?, preguntó la voz. Yo no me escondo, protestó la bruja. Yo no me escondo, protestó la voz. Era una voz antipática y chillona, y a la bruja Mon le resultaba conocida, como si fuera de alguien de la familia. ¿De quién podría ser? Me da igual, gruñó la bruja. Sea quien sea, lo voy a convertir en un pez, y añadió en voz alta, sal si te atreves. Sal si te atreves, repitió la voz. Y la bruja Mon tuvo la sensación de que se estaba riendo de ella. ¿Me estás haciendo burla? Haciendo burla, aseguró la voz. La bruja Mon se puso tan furiosa que empezó a darse coscorrones contra las peñas. Voy a convertirte en un pez tonto, rugió. La voz, sin acobardarse, le devolvió la amenaza. Voy a convertirte en un pez tonto. ¿A mí?, dijo la bruja. ¡Y un jamón! Agitó su polvorienta varita y dijo rápidamente las palabras secretas. ¿Vais a creer lo que sucedió? La voz repitió exactamente las palabras secretas, sin olvidar ni una, y la bruja Mon, por arte de magia, se convirtió en un pez. El otro día la vi dentro de una pecera,
y estaba roja de rabia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La bruja pelona. Los habitantes de aquel lejano país siempre habían vivido tranquilos y felices. Pero un día se acabó la paz. Una bruja que había llegado montada en su escoba se quedó a vivir en un bosque cercano a la ciudad y empezó a convertir en estatuas de piedra a todos los niños que se atrevían a ir al bosque a cortar leña o recoger frutas. Los soldados del rey habían salido a buscar a la bruja, pero no la habían encontrado. La bruja, cuando veía venir a los soldados, se convertía en árbol o en flor, y los soldados pasaban sin verla. ¿Dónde estás?, gritaban los soldados. La bruja no contestaba, y cuando los soldados volvían al palacio del rey, el rey se reía de ellos. Un día, Pitusa y Ricardito, que habían ido al bosque a coger flores para su mamá, descubrieron cómo hacía la bruja para convertir a los niños en estatuas de piedra. Vieron cómo se arrancaba un pelo de su cabeza y se acercaba a un niño diciendo: «Pelito negro, haz que ese niño tan rubio se convierta en estatua». Cuando el pelo de la bruja voló por el aire, el niño quedó convertido en estatua de piedra. ¡Oh, oh, oh! ¡Otro más! ¿Qué podemos hacer para que la bruja pierda su poder?, preguntó Pitusa a su hermano. «Tengo una idea», respondió el niño. «Vamos a buscar el pegamento de papá». ¿Para qué?, preguntó la niña. «Ya lo verás». A la tarde siguiente, los dos hermanitos cogieron el pegamento y fueron al bosque. «Pon tu muñeca sentada en el césped. Así la bruja creerá que es una niña». La bruja, que había salido a dar un paseo por los aires montada en su escoba, vio la muñeca de Pitusa y dijo: «¡Oh, oh, oh! ¡Otra niña que voy a convertir en una estatua de piedra!». Pero vaya sorpresa se llevó. «¡Pero si es una muñeca!», gritó, y para consolarse del chasco se comió un guiso de lentejas y se echó la siesta. Entonces Pitusa y Ricardito se acercaron a ella y, sin hacer ruido, le quitaron el gorro y lo llenaron de pegamento por dentro. «Ahora nos esconderemos detrás de un árbol y esperaremos a ver qué pasa». Cuando la bruja despertó, el sol estaba muy alto. «¡Qué calor!», dijo la bruja. «Me voy a quitar el gorro». Pero no pudo, porque se le había quedado pegado. «¿Qué ocurre? ¿No me lo puedo sacar?», gritó la bruja, desesperada. Tanto tiró del gorro que se quedó con él en las manos, y cuando se miró en las tranquilas aguas del río, descubrió que estaba calva. «Bruja pelona», cantaron los animales del bosque bailando alrededor de la bruja. «Os voy a convertir a todos en estatuas de piedra», amenazó furiosa. Pero como no le quedaba pelo, no pudo cumplir su amenaza. Avergonzada, se montó en su escoba y abandonó el país para siempre. Ricardito y Pitusa tomaron un pelo de la bruja y desencantaron a los niños, que se fueron a sus casas cantando: «La bruja pelona se fue y nunca más volverá, larí, 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 lara».
Fin del cuento. Las 12 brujas desnudas de Olsón. Cuenta la leyenda que hace muchos años un hombre estaba durmiendo plácidamente en sus aposentos. Súbitamente se despertó y bajo el reflejo de la luna observó como 12 mujeres desnudas se untaban un ungüento mágico por el cuerpo, mientras se evocaban maleficios entre risas y conjuros. Proclamaban que esa noche iban a hacer el mal. Por las montañas de Ricayosa a Tolosa vuelan las brujas en grandes escobas, ir y volver en 3/4 de hora. El hombre permaneció haciéndose el dormido, hasta que las brujas salieron volando por la ventana para llevar su maleficio a un bebé recién nacido. El hombre seguidamente se levantó, cogió el mismo ungüento e imitó a las brujas, pero en lugar de pedir 3/4 de hora, pidió 1/4 de hora, para así llegar antes y poder prevenir a los padres del bebé de la intención de las brujas. Estos protegieron al niño con una estampa religiosa. De regreso a su casa, el hombre puso otra estampa religiosa encima de las ropas de las brujas. Así ellas no podrían vestirse y estarían condenadas a vagar desnudas para siempre, de manera que al llegar al día tendrían que permanecer escondidas. Fin. Mónica, la coja de Pozán de Vero. Una mujer que vivía sola y valía para todo. Era partera, era santiguadora, también era abortista, también era rezadora. Bueno, que les hacía de todo a los vecinos del pueblo de Pozán. Pero un día se torcieron las cosas y empezaron a denunciarla como bruja. Y también a Pascuala de Salas, que es otro pueblo muy cercano, y alguna más. No hacía falta testigos. El que las denunciaba ya las condenaban a muerte, a martirio y por último a muerte. Y Mónica, la coja de Pozán de Vero, así fue. La flor de cereza. Había una vez, en un muy antiguo reino, unos reyes que tenían una hermosa hija llamada Flor de Cereza, nombrada así por todos los cerezos tan hermosos que rodeaban el castillo. Esos árboles eran todo un encanto para los habitantes del reino, quienes siempre estaban bailando, cantando y celebrando. Flor de Cereza era muy amable, bondadosa, hermosa y siempre estaba feliz. Todas las mañanas desayunaba en el jardín, acompañada de su perro Siso, disfrutando de la belleza de su reino, pensando en el día que se casaría con su príncipe y se convirtiera en reina, una buena reina. El cómo gobernar, estar al tanto de las necesidades del pueblo, etc., eran cosas muy importantes en el futuro de la princesa. Pero en un lugar escondido del bosque, lleno de oscuridad y criaturas malignas, existía una malvada bruja que era vanidosa y celosa de Flor de Cereza por su belleza, y cada día era consumida aún más por los celos, hasta que, muy enfadada, decidió atraer a Flor de Cereza a una cabaña en el bosque, donde embrujó unas cerezas para borrarle la memoria, olvidar que era una princesa y reducir su belleza.
La bruja lo consiguió y la hermosa princesa comió las cerezas dadas por la bruja. No recordaba nada de su vida, pensando que era una simple campesina, y la bruja se fijó en el reino y notó la desesperación por la desaparición de la princesa. Debido a eso, aprovechó la tristeza de sus padres, los reyes, para dominar el reino y lo volvió oscuro y frío. Mientras, en el bosque, un hada que había visto todo lo ocurrido y la cosa horrible que había hecho la bruja, solo para conseguir felicidad y satisfacción, entonces fue con la princesa e hizo un hechizo para que Flor de Cereza pensara que ella era su madre y la cuidó como su propia hija. Durante 3 años vivió sin recordar nada de su vida anterior en el castillo, pensando que su padre había fallecido, mientras, sin saberlo, sus padres desesperados la buscaron por todas partes, pero no lograron encontrarla. La desaparición de la hermosa princesa hizo que el pueblo ya no fuera como antes. Ya no cantaban ni bailaban. Todo el reino estaba hundido en la tristeza, porque creían que la princesa no volvería. La buena hada, llamada Sol, buscaba la forma de volver toda la normalidad después de haberla cuidado. Logró encontrar en un libro de magia un hechizo para Flor de Cereza, tal como la bruja también hechizó unas cerezas y se las dio. La cereza mágica le hizo recordar todo y recuperar su belleza. Sol le reveló que era un hada que la cuidó durante esos años para un día regresar a su casa. Las dos salieron corriendo al castillo para detener a la bruja y el sufrimiento que había causado durante tanto tiempo. En el camino se encontraron con un chico. Era el príncipe del reino vecino. La princesa y el príncipe se enamoraron profundamente y ellos le pidieron ayuda contra la bruja, la cual se enteró de que Flor de Cereza había vuelto a la normalidad. La bruja intentó evitar el retorno de la princesa al castillo. El príncipe y la bruja pelearon, pero ella era muy fuerte y cuando estaba a punto de derrotar al príncipe, el hada Sol la distrajo lo suficiente para que el príncipe la sorprendiera y la derrotara. La bruja fue encarcelada, pero logró escapar y nunca se supo de ella otra vez. Flor de Cereza regresó al castillo, donde ella y el hada le contaron a sus padres todo lo que había ocurrido, pero ellos solo podían llorar de la felicidad por el regreso de su hermosa y amada hija. Flor de Cereza se casó con el príncipe y, ya que habían cumplido la edad suficiente, fue coronada reina y el príncipe rey. Vivieron felices por siempre. Moraleja del cuento: tienen que saber en quién confiar y también que hasta un extraño puede ser bueno. A verlas, haylas. Conocimos a una señora mayor de origen gallego. Era una mujer muy seria y poco habladora con las personas que no conocía. Transcurrido un tiempo, su relación con nosotros se afianzó y su conversación era mucho más agradable. Un día nos dijo que en su tierra había meigas y que, aunque alguien no se lo crea, a verlas, haylas. Os voy a contar, dijo, 2 historias vividas muy de cerca, ya que fueron familiares míos a los que les ocurrió. Estaba una tía mía haciendo puntos sentada cerca de la chimenea encendida, cuando sin previo aviso se presentó ante ella su prima Juliana, muerta hacía unos años y con la que había tenido muy buena relación. Pasado el susto, le preguntó por lo que había en el otro mundo. Su prima, como única respuesta, le dijo: si al tiempo de morir tienes el capazo vacío, vacío te lo encontrarás. Le hizo más preguntas, pero a ninguna contestó, desapareciendo de la misma forma que había aparecido. Por supuesto que mi tía prosiguió. Sabía que el tener lleno o vacío el capazo no se refería a comida. También nos contó la historia de su prima Laura. Esta vivía en un pueblo de Orense con su familia. Se marchó a Orense a trabajar en una residencia de ancianas regentada por las monjas.
fue muy querida por todas las residentes. Entre ellas había una señora llamada Julia, que necesitaba más atenciones que las demás. Un día le dijo: siempre a mis antepasados les encargaba una misa para el día del primer aniversario de su muerte. Y a mí nadie me la encargará, puesto que no tengo a nadie de la familia. Mi prima Laura dio un beso a Julia al tiempo que le decía: si yo vivo, señora Julia, ese día no le faltará a usted la misa, puesto que yo se la encargaré para su eterno descanso. La señora Julia le dio las gracias llorando de agradecimiento. Pasaron los años y mi prima Laura volvió al pueblo jubilada para vivir con su hermano Florentino. Este estaba soltero y vivían muy bien juntos. Un día, estando cenando, alguien llamó a la puerta de su casa. Abrió Florentino y no vio a nadie. No le dio demasiada importancia pensando que alguien del pueblo se había equivocado. Apenas se hubo sentado en la mesa, volvieron a llamar a la puerta con fuertes golpes. Volvió a abrir Florentino y tampoco había nadie. Esas llamadas con golpes fuertes se sucedieron a lo largo de la noche y durante las noches sucesivas. Asustados ante tal situación y pensando que alguien se reía de ellos, llamaron a un primo más joven que ellos y que también vivía en el pueblo para comunicarle lo que les estaba pasando. También pensó que alguien se reía de sus primos y fue a su casa para poner fin a aquella burla. Aproximadamente a la misma hora volvieron a sonar los golpes en la puerta. Salió su primo con rapidez y tampoco vio a nadie. Salió de casa y miró por las esquinas próximas por ver si veía a alguien correr, pero no vio a nadie. Puesto que se sucedían las llamadas cada vez más frecuentes y con golpes más fuertes, pensaron llamar al sacerdote del pueblo, pensando que lo que ocurría era algo sobrenatural. El sacerdote trató de averiguar lo que sucedía haciéndoles múltiples preguntas. Cuando preguntó a Laura si había prometido algo que no había cumplido, a mi prima le vino a la memoria que había prometido a Julia una misa que por olvido no se había celebrado. El sacerdote le dijo que encargara esa misa sin demora, porque ese debía ser el misterio de las llamadas. Se celebró la misa por el eterno descanso de Julia y dejaron de oírse las llamadas, volviendo la tranquilidad a los hermanos. ¿Existen las meigas? Severiano Huerta Molinero. Cuentos de la bruja Mon, de Pilar Mateos. La rana. La bruja Mon entró en una tienda de vídeos, se quedó embobada contemplando en una pantalla un número musical, hasta que una niña le dio un pesotón sin querer. «Uy, perdone», murmuró la niña. La bruja Mon se puso hecha una fiera. «Ahora mismo te convierto en una rana». Sacó su vieja varita y dijo las palabras mágicas: «Tufa, cotufa, clinis chirobo, clinidobo, viaya malico maladapico». Al momento, la niña se transformó en una rana y empezó a croar escandalosamente. El policía que estaba vigilando la tienda se acercó a ver qué pasaba. «Aquí no está permitida la presencia de ranas», le dijo a la bruja Mon. «Tendrá que pagar una multa». «Y un jamón», dijo la bruja Mon. El policía se puso tan serio que la bruja Mon se asustó. Sacó sus ahorros de 300 años, contó las monedas, pagó la multa y salió de la tienda a todo correr. La rana la perseguía a grandes saltos, la alcanzó enseguida y se montó sobre su zapato derecho. «¡Os, os!», decía la bruja para espantar a la rana. Y nada, que ella no se iba. Con que en esto llegó un guardia y le dijo: «Esta rana no tiene collar. Está prohibido que los animales circulen sin collar. Tendrá que pagar una multa». «Y un jamón», dijo la bruja Mon.
El guardia se puso muy serio y la bruja se asustó. Sacó sus ahorros de 300 años, pagó la multa y salió corriendo. De un brinco se subió a un autobús en marcha. El conductor dijo: «Está prohibido llevar ranas en los transportes públicos. Tendrá que pagar una multa». La bruja Mon se hizo la despistada. «¿Qué rana?», preguntó, y murmuró a escondidas las palabras mágicas, y la rana recuperó su forma de niña. «¿Ve usted cómo no había ninguna rana?», le decía la bruja al conductor. «En ese caso tendrá que pagar usted el billete de la niña». «Y un jamón», dijo la bruja Mon, y se tiró del autobús en marcha. Ya hace mucho tiempo que la bruja Mon no convierte a las niñas en ranas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. La bruja Pampurrias. Pampurrias era una bruja muy bruja, bruja de arriba a abajo, bruja de un lado a otro y bruja de dentro a fuera. Tenía nariz de bruja, ojos de bruja y dedos de bruja. Tenía un sombrero negro y viejo, muy al estilo de las brujas. A veces se lo cambiaba por otro, viejo y negro, que era muy de bruja también. Tenía una escoba voladora de bruja aparcada junto a la puerta. Una puerta de bruja, por supuesto. Tenía un caldero mágico de bruja para guisar sus pociones secretas a fuego lento. A veces les daba un toque mágico con su varita de bruja. Tenía amigas brujas a las que visitaba en vacaciones. Y tenía una risa de bruja que daba escalofríos. ¡Ja, ja, 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 ja! Sin embargo, había un par de cosas que no encajaban. La primera era su bolso, un bolso rosa y brillante que, aunque no era muy de bruja, le gustaba un montón. Lo lucía con orgullo cada vez que salía a la calle. Y la segunda cosa que no terminaba de encajar era el tema de las mascotas. Todas sus amigas, las otras brujas, tenían una o dos, y además siempre estaban hablando de ellas. A mi gato no le gusta bañarse, pero a mí no me importa, me encanta lo mal que huele. Mi serpiente es tan sigilosa que apenas hace ruido. Pampurrias había disfrutado mucho tiempo de su soledad de bruja y no quería oír hablar de bichos recorriendo su cocina ni subiéndose a su almohada para dormir la siesta. Sin embargo, en los últimos meses había cambiado de opinión. Tal vez un animalillo le haría compañía y podrían ver juntos las películas de miedo en la tele. No le gustaba verla sola porque le daban muchísimo miedo, pero mucho, mucho. Decidió probar con un gato, negro, sin dudarlo. De día la cosa iba bien, pero por la noche el menino se afilaba las uñas en su sillón de bruja y además de destrozárselo, no la dejaba dormir. Con un hechizo lo hizo desaparecer. ¡Puf! Lo intentó con un sapo. No era negro sino verdoso y saltarín. Aunque como era muy aficionado a croar por las noches, tampoco la dejaba dormir con sus serenatas. También lo hizo desaparecer, con el mismo hechizo. ¡Pof! Después probó con una araña, grande, peluda y muy simpática. Además le encantaban las películas de miedo. Pampurrias creía que ya había encontrado la mascota perfecta. Sin embargo, muchas noches la araña sufría calambres en las patas y para estirarlas se paseaba por los pies de la bruja y le hacía cosquillas entre los dedos. Como no la dejaba dormir, utilizó el hechizo que ya se sabía de memoria para hacerla desaparecer. ¡Pif! Pensó que una serpiente no le podría hacer cosquillas porque no tenía patas. Se buscó una muy larga y muy serpenteante. Pero la serpiente cogió la costumbre de dormir pegadita a Pampurrias, buscando su calor,
y roncando muy fuerte justo al lado de su oreja. Con ojeras y bostezando, la bruja repitió el hechizo y la mascota desapareció. ¡Paf! Casi estaba decidida a volver a su vida de bruja solitaria cuando un día, volando sobre su escoba, vio un huevo al lado del camino. Era un poco extraño, un huevo allí tan solo. Aparcó su escoba y buscó entre los árboles y matorrales por si encontraba algún nido, pero no encontró nada y pensó que sería un huevo abandonado. Con mucho cuidado metió el huevo en su bolso rosa y le construyó allí mismo un nido muy especial con lanas y algodón, un nido caliente y colorido. Cada día vigilaba el huevo, le limpiaba el polvo, le almohadillaba el nido, lo sacaba a pasear, lo ponía cerca del caldero mágico para que no le faltase calor. Cada noche, antes de dejarlo junto a su cama, le hacía una caricia con sus dedos de bruja. Pronto le cogió mucho cariño al huevo y no se separaba del bolso rosa ni para hacer pis. A menudo se preguntaba qué habría dentro. Podría ser un dragón. Sería estupendo porque le encendería el fuego del caldero y así ya no tendría que preocuparse de comprar cerillas. Pero pensaba que seguramente dentro del huevo estaba creciendo un ave. Tal vez fuera un búho. Sería una suerte, porque como son tan listos, se aprendería de memoria sus recetas mágicas y ya no tendría que apuntarlas. O podría ser un cuervo, que con sus plumas negras y su pico negro le daría a su vida un aire más misterioso. O un halcón, que con sus poderosas garras le traería ratas y ratones. El pelo de roedor era uno de los ingredientes principales de sus pociones secretas. Los días pasaban y Pampurria seguía cuidando del huevo. Lo miraba y remiraba esperando algún cambio. Cada día estaba un poco más impaciente y un poco más nerviosa. Las ganas de conocer a su futura mascota crecían y crecían. Una mañana, mientras pelaba patatas, oyó un golpecito y sintió un pequeño temblor. Abrió su bolso emocionada y comprobó que en el huevo se había formado una grieta pequeña. La magia estaba empezando y esta vez no era cosa suya. Se sentó en su sillón de bruja con el huevo entre las manos y se preparó para la llegada de su mascota. Poco a poco el cascarón se fue rompiendo. ¿Qué será? ¿Qué será?, se preguntaba nerviosa. Pampurrias. Un buen rato después apareció una cabecita amarilla y despeluchada. Unos ojos oscuros miraron a la bruja y un pico muy pequeño dijo «¡Pío!». ¡Un pollito! Había nacido un pollito. ¿Qué iba a hacer ella con un pollito? ¿Sería una buena mascota para una bruja? Posiblemente no, pero era tan bonito y la miraba con tanta ternura que no se sentía capaz de hacerlo desaparecer. Entonces lo vio claro. Pampurrias cambió su casa de bruja por una granja en el campo. Aprendió a cuidar pollitos, gallinas, vacas y ovejas. Dejó de hacer pócimas mágicas y descubrió que el queso fresco le salía aún mejor. Además, se sentía tan a gusto rodeada de animales que se acordó de sus antiguas mascotas y con un contrahechizo hizo reaparecer al gato negro, al sapo verdoso, a la araña peluda y a la serpiente serpenteante. Enseguida encontraron en la granja lugares estupendos donde afilarse las uñas, croar, estirar las piernas y roncar. Pampurria se convirtió en una estupenda granjera, de arriba a abajo, de un lado al otro y de dentro a afuera. Una granjera con bolso rosa. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Moraleja: Pampurrias era una bruja muy bruja, pero un día todo cambió. Fue por ese bolso que lleva a todas partes,
o porque dentro del bolso construyó un nido, o porque dentro del nido había un huevo, o porque dentro del huevo creció... ¿Qué creció dentro de ese huevo misterioso? Algo que transformaría su vida para siempre. A lo largo de nuestra vida ocurren cosas que nos hacen cambiar. Además, esas cosas pueden ser grandes o muy pequeñas, tan pequeñas como un huevo. Y es que algunas veces el acontecimiento más insignificante puede suponer una verdadera revolución.